9:42 en toda la República Argentina, 2685-8040 es el teléfono para poder comunicarse con nosotros. La verdad es que en 25 años de estar enfrente a distintos micrófonos, tuve el placer de presentar y charlar con mucha gente, mucha gente importante, por lo menos a los que nos gusta la música, a los que nos gusta la historia. Y hoy es otro día que por lo menos sumo yo a estos acontecimientos. Estamos comunicados con Sergio Gramática, baterista fundador de Los Violadores, que está por presentar su libro Lo hice porque me lo prometí. Sergio, bienvenido a Las Chance. Federico Robeda te saluda, un gustazo. Hola Federico, ¿qué tal? Un saludo para todos. Buen día, Sergio, ¿cómo estás, papá? Gracias por estar ahí, por atendernos esta mañana. Por favor. ¿Las mañanas son fáciles o difíciles hoy en día, Sergio? No, a mí me gustan las mañanas, soy de despertarme temprano y más en esta época así veraniega, ¿no? Claro. Para aprovechar el día, estar un poco escuchando música, leer, es lindo, me gustan. Vos sabés que yo siempre me imagino que... a ver, vamos a empezar de esta manera. Vos sos uno de los fundadores del punk en español. A mí me gusta decirle rock en castellano, más que rock nacional. Tengo entendido, por lo que sé, poco o mucho, que sos uno de los fundadores de este estilo en el habla hispana. Y siempre me pregunto, con el punk principalmente me lo he preguntado, que si llegan a esas formas, a ese estilo de punk, es porque tuvieron que escuchar mucha música antes. Lo digo a colación de esto que seguís diciendo, de que seguís escuchando música. Son tantos años de escuchar música, ¿no? Mirá todo lo que ha pasado y hoy en día, sin embargo, seguís disfrutando de la música. Sí, claro, sigo escuchando música de todos los tiempos, ¿no? Que la música no tiene tiempo, o sea que el punk es un poco una síntesis de muchas cosas, de la década del 50, del 60. Bueno, en realidad se origina en Nueva York con los Ramones, que es la primera banda, y Patti Smith también, uno de los primeros discos que se editaron. Y acá sí, en la Argentina, Los Violadores fuimos los primeros. Yo fui el cofundador de la banda, antes se llamaban Los Testículos, en el año 78, y esos 2 años hasta el 80 que yo le cambié el nombre y puse Violadores. Y bueno, se inauguró una nueva era en la Argentina. No había nada parecido en ese momento, era el típico rock, como vos decís, argentino, en castellano, de la década del 60, Manal, Los Gatos Almendra, no había nada parecido a lo que hacíamos nosotros, un poco Papos Blues, pero no más que eso, y estábamos en soledad, iniciando algo, no éramos conscientes de eso, lo hacíamos porque lo sentíamos. Y así se dio la historia, ¿no? Y tuvieron, porque los Ramones sí fueron los primeros en hacer el estilo, es decir, sacaron los solos, sacaron las partes difíciles del rock and roll, ponele, le pusieron un poquito de distorsión y aceleraron el ritmo. Pero, ¿ustedes tenían ese ejemplo ya o simplemente se les dio por pensar lo mismo? Porque las ideas no pueden venir a todos en cualquier parte del mundo. Sí, claro, digamos... Mira, cuando yo me reuní con Harry, él escuchaba mucho a los Beatles, escuchaba a los Who, que ya hacían esas cosas en los 60. Claro. Y el primer disco que se editó acá fue el primero de The Clash, que a mí no me gustó mucho y que me parecía un poco rústico, un poco tosco, ¿no? Las canciones estaban buenas, pero como mal grabado, y cuando escuché a los Ramones me pareció la síntesis perfecta, y ahí ya empezamos a hacer las primeras canciones, un poco escuchando eso y un poco toda la influencia que veníamos arrastrando de hace años. Bueno, los mismos Clash admitieron hace tiempo ya que su primer disco no era bueno en materia auditiva, realmente no era bueno. Bueno, también eran otros años. Sergio, y vos venías, a ver, yo leí apenas algunas primeras paginitas de este Lo hice porque me lo prometí, tu libro, creo que es tu primer libro, ¿no? Sí. Bien. Sí. Y en donde, por ejemplo, relatabas un poco de, no vamos a contar el contenido del libro, pero para decir algo, relatabas un poco la primera vez que viste a Sui Generis. ¿Cómo fue eso? Sí. Bueno, yo ahí le dedico un capítulo que se llama Sui Generis o el ejemplo de cómo no ser. Claro. Yo ya... Imagínate que ya seguís siendo punk, no podés dejar de ser punk, Y no, uno en el fondo no puede dejar, mantengo esa esencia. Yo, bueno, tenía 14 años, ya venía escuchando Black Sabbath, Zeppelin, en fin, cosas más fuertes y
Y es una pequeña anécdota, que fui al Teatro Ópera un domingo a la mañana, porque yo era chico y no podía ir a los conciertos de trasnoche. Y estaba anunciado en la revista Pelo Pescado Rabioso, que me gustaba, el primer disco. Y cuando llegué a la boletería, el de la boletería me dijo que no, que se suspendía Pescado Rabioso, porque habían puesto una banda nueva que se llamaba Sui Generis. Sí. Y si yo quería entrar igual, digo, bueno, y entré, ella que estaba ahí en el centro, entré. Y bueno, no ¿Para me qué? gustó para nada. Claro, fue algo... Mierda, entré. Sí. Pero siempre bueno cuando uno empieza, que tiene la ilusión de hacer un grupo de rock, por lo menos saber lo que no le gusta, lo que no quiere hacer, para después encontrar el punto justo de lo que le gusta, ¿no? Claro, lógico. Y eso para mí fue un shock tremendo en lo negativo, ¿no? Bueno, a eso mismo intentaba llegar, y mira lo que nos costó con la primera introducción que hacía, porque ustedes venían de los Beatles, como decías vos, de Zeppelin, Sabbath, Sí. acá tenías papo, acá tenías almendra o pescado. Bueno, las dos, quizás. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué más tenías? Y Manal, lo primero de Manal, Alejandro Medina, Gavis. Y para llegar a un formato punk hay que tener una, no sé si visión, porque quizás cuando sos joven no tenés visiones, no tenés premoniciones, pero sí tenés esa rebeldía que hace hacer algo distinto. Sí, claro, es como, no es tanto hacerlo todo, digamos, programado mentalmente, sino que es muy instintivo. Claro. La música es muy instintiva, Claro. Y se hace desde lo emocional. Claro. Queremos ser diferentes a todos esos que ya habían pasado, digamos, eran los fines de la década del 60, éramos muy chicos, pero yo rescataba eso, el primer disco de Manal, lo de Almendra, como decíamos antes, Los Gatos también, que incluso Papo tocó en la última formación de Los Gatos. Claro. Pero queríamos hacer algo distinto. Y bueno, empezamos a hacer las canciones de esa manera, ¿no? Y logramos, al principio era muy difícil porque no existía un circuito de rock, ¿no? Tocaba donde podía. Sí. Pero de a poquito se fue haciendo la cosa, llevó muchos años. Yo creo que en este libro yo narro un poco los principios de la melodía para que no piensen que uno, claro, la gente conoce ya el éxito y cuando es famoso, pero no sabe cómo empieza todo, que es muy duro, ¿no? Exacto. Y aparte, ¿sabes qué? Sergio, corregime. Yo, a ver, cuando hablo no intento ser piropeador, simplemente hablo de la manera en que sale, lo aclaro, porque a mí me parece que los punks, o por lo menos yo me crié, yo tengo 43 pirulos, y cuando empecé a conocer lo que era el punk en mi adolescencia o preadolescencia, siempre noté cultura general. En esos que iban con las crestas paradas, que te daban miedo en la calle, hablar con ellos siempre denotaba cultura. Y me parece que es una característica del punk. Si bien hoy en día mirás para atrás y ya decís, bueno, estoy escribiendo un libro, habrás hecho de todo, no solamente punk en tu carrera, y creo que lo has hecho musicalmente. Piltrafa era un tipo muy leído. Bueno, los integrantes posteriores a los Violadores eran gente con la que se puede hablar de todo. Y me imagino que ustedes se mamaron desde esa manera. Con todo lo que escuchaban no podía ser otra cosa. Sí, no. Bueno, justamente coincidimos cuando nos encontramos, primero con Harry, después Stuka, y Pil fue el último que se incorporó a la formación, que las conversaciones nuestras eran muy amplias. En general, Pil, un tipo muy culto, muy leído, que no solo opinaba de música, que sabía muchísimo, sino de muchas cosas, sociales, políticas, ¿no? Y eso también se reflejaba en los primeros punk, por ejemplo, Patti Smith, que era poeta antes de grabar su disco. Ella había escrito libros de poesía. Joe Strummer de los Clash era un tipo también muy parecido a Pil, que hablaba de todo un poco, sus letras. Sí, se dio así lo del punk. No era algo vacío, ¿no? No es el rock and roll, el típico rolinga. Tal cual. No sé, tal cual. Que sí, la verdad que empezó como algo oculto y hoy en día ya es parte de la cultura, ¿no? Sin duda. Fíjate que parte ya se hizo fashion, ya ves cualquier persona con remera de Ramones, que quizás no sepa quiénes son, pero bueno. Sí, tal cual, bueno, pero el esculito se vende, está bien, sí, pero sí, el esculito se vende. Totalmente, claro. Totalmente. Vamos al libro, Sergio. Sí. ¿Cuánto hace que te prometiste hacerlo? Mirá, durante muchos años me insistieron para que haga un libro, pero yo no me imaginaba, ¿viste? Porque decía, ya se habían escrito otros libros, en general se había hablado mucho de los Violadores, quizás por los costados, por los márgenes, nunca se profundizó mucho, pero bueno, fue el año pasado con la cuarentena que recibía muchos
así mensajes que me querían que les explique cómo fueron los principios del punk en la Argentina y que querían hacer o fanzines o revistas así. Y digo, bueno, ¿por qué no lo escribo yo? Me dije a mí mismo, ¿no? Claro. Y partí un poco por ese título que es muy personal. O sea, no quise ponerle de título al libro un tema de canciones de violadores, que ya me parecía que no. Y bueno, le puse, y a partir de ese título empecé. Me propuse hacer como una ¿cómo se dice? Memoria, mucha memoria, ¿no? Y empecé a los 10 años, cuando mi papá me regaló la primera botella, y me lancé y seguí durante todo el año pasado. Hasta mediados de este año lo hice. En cuaderno y virome, ¿no? Porque yo no manejo internet ni nada. Me imaginaba cuando le cuento a la gente que la idea también era hacer una videollamada, como se suele hacer también hoy en día, y Sergio nos dijo, miren, yo lo hago telefónica, no sé si no tenés celular o no lo usás de esa manera. No, tengo celular, pero no uso todo no lo lo demás. usás de lo... No, lo demás no uso nada. ¿Es por convicción propia eso? Sí, porque no tengo piel con las máquinas. Yo, ¿viste? Soy más, me gusta lo presencial y las conversaciones, así, sí. ¿El libro está en todas las librerías? ¿Se puede comprar en cualquier formato? Sí, creo que ya, ya hay una preventa, que eso lo maneja la editorial, y creo que ya la físico ya sale en la semana que viene. Sí. A mí me dieron, la prueba el primer libro y ya lo tengo. Claro. Pero... Yo les cuento que lo que tengo, por lo menos yo anotado acá, es que ya está la preventa del libro de Sergio Gramática, que se llama Lo hice porque me lo prometí. Pueden conseguirlo en mandíbula.com.ar/tienda, librería, bla, 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 bla. Pero en mandíbula.com.ar, básicamente ahí ya lo pueden ir reservando o conseguirlo. Sergio, vos viviste... ¿Siempre viviste acá en Argentina? ¿Viviste en algún lado? Perdóname que no lo tengan claro, pero vos has vivido afuera. Sí, viví en la frontera de Estados Unidos. Primero fui a México, DF, a la Ciudad de México, y luego a Tijuana. Estuve como 3 años ahí y viví esa experiencia que quería conocer. Ya habíamos viajado por algunos países con los violadores, pero nunca llegó hasta el norte, no había llegado, así que viví ahí. ¿Por qué se dio? Hay un capítulo ahí, Living in Tijuana se llama. Ah, ¿de dónde viviste? En el libro. ¿Y por qué no sé si lo contaste en el libro, no me lo respondas, pero por qué se da que, por ejemplo, 3 de los 4 fundacionales de los violadores vivieron afuera? Porque en un momento fueron 5 también, ¿eh? Sí, se dio de esa manera. Yo realmente nunca fue mi intención quedarme a vivir afuera. Quería vivir una experiencia, estar ahí, y bueno, eso fue cuando me fui de los violadores después del 5º disco. Pero cuando se hizo la idea de hacer la reunión del 2016, yo empecé con esa idea en el 2011. Al primero que lo contacté fue a Pil, que ya estaba viviendo en Perú, porque él se casó y vivió allá 20 años. Sí. Cuando vino a Buenos Aires le comenté la idea, me decía que sí, que estaba bien, pero que era difícil porque Stuka vivió en Miami muchos años y el polaco en Europa. Sí. Entonces se dio así que los integrantes... se fueron todos a la mierda. Ninguno se quedó acá. El único que vivía acá en Buenos Aires yo. Claro, vos después de todos los demás. Sí, igual Stuka vino hace unos años ya a vivir acá. Bueno, Pil lamentablemente el año pasado. El año pasado falleció, ¿no, Pil? Sí. No, este año. Este año, perdón. A mediados de A mediados de este año. Una noticia muy triste, ¿no? Sí, inesperada, la verdad. La verdad que sí, inesperada sin duda. Sí, murió en Lima, Perú. Allá, donde residía. Sí. Serge, vuelvo a años... yo te digo Serge como si fuera ya mi amigo, ¿viste? Perdón por el atrevimiento, Sergio, pero bueno, permitime por lo menos tutearte. Vuelvo para los años 80, que fueron los años, qué sé yo, fundamentales de los violadores, ¿no? Más fuertes. Por lo menos en del primero al 4º o 5º disco de Violadores, que estuviste vos, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste esa escena? Eran fuertes. Los 80 me dijeron, yo no los viví, me dijeron que fueron muy fuertes, muy lindos, muy apasionados, muy acelerados. ¿Cómo viviste vos esa escena con Miguel Abuelo, con Luca, con los Soda, con los Violadores, con el Charlie, los Fito? ¿Cómo te movías en aquellos entonces? Y bueno, fue una década, yo diría, muy muy intensa y muy creativa. Me parece que después de fines de los 60, que ya hemos nombrado Almendra, Los Gatos, Manal, la década del 80 fue la más creativa, la más productiva en materia de bandas y en la Argentina. Nosotros hemos tocado con Soda Stereo, con Sumo, eran bandas con Virus, habituales, si bien cada uno guardaba su propio estilo.
Sí. Eran muy personales cada banda, pero todas muy buenas. Y bueno, se vivía así. Tocábamos mucho más que se toca ahora. Se tocaba mucho en discotecas también. No te olvides que se inauguraba recién la Rock and Pop, que le dio mucha manija a las Mucha bandas. manija, sí. Claro, Totalmente. lugares como Palladio, donde estaba Cemento. Fue muy interesante todo. Yo lo viví muy bien eso. Toda la década. ¿Existía realmente esta estupidez? Va, yo lo digo así, capaz que existía en serio, ¿no? Esta estupidez de, qué sé yo, Virus y Soda por un lado, Los Violadores por otro, Luca con Harry B, creo que estaba la pica por una mina de por medio o algo así, ¿no? Me parece, ¿no? Viene que había también. Sí, pero no era tanto los músicos, sino quizá el público. Fue como un mito que se inventó, porque no... Nosotros hemos tocado muchas veces con Sumo. Es más, el último show que hizo él en vida, Luca, lo hizo con nosotros, Los Violadores, en la cancha de Los Andes. Ah, mirá, esa no la tenía. Claro, y al otro día falleció. Eso también lo pongo en el libro, es un capítulo... Soda Stereo también, siempre nos hemos cruzado con ellos. Empezamos en los mismos lugares, yo también empezaba en el Café Einstein de Omar Chabán, antes que inaugure Cemento, y ahí tocaban bandas. No, eso fue más una cosa, rivalidad del público, no tanto de los... Los Violadores tuvieron varias etapas. Sí. Para mí, la más importante, que fue la más creativa, fue la que hablábamos recién, de los primeros 5 discos, en donde sacaron todo, básicamente. Después hubo 3 o 4 discos más con otras formaciones, y distintas formaciones, inclusive desde el 88, 89 en adelante. Vos te fuiste en el 88, ¿no? 88. Te llevaste... después Los Violadores tuvo, en la década del 90 y del 2000 también, distintas formaciones y distintas idas y vueltas. De hecho, si no me equivoco, en el 2016 volvieron a juntarse los fundadores. Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Tenías relación con los que fueron los que te suplantaron a vos y a los otros integrantes después del 88? ¿Tuviste contacto con ellos? En un principio no, porque yo vivía afuera. Yo me enteré fue cuando volví. Claro. Al principio de los 90 sí que estaban tocando. Bueno, de hecho, nosotros el sábado pasado se hizo un concierto homenaje a Pil en el Teatro de Flores, y ahí tocó, el Tucán, que había tocado con él. El Tucán, claro. Tocaron el Niño. Exactamente, tocó también de invitado, había muchos músicos invitados, y bueno, la relación fue buena. Actualmente, en ese momento yo no lo viví eso. Claro. Pero tuvieron varias etapas los Violadores hasta que llegó la reunión que, digamos, a nivel de producción y marketing quisieron reunir los originales, la banda, como vos decís, más icónica y famosa de la década del 80. Y ahí se juntó todo. El punk no solamente fue un capricho musical en el mundo, sino que también fue una postura idealista. Es decir, si bien el anarquismo se basó, por lo menos aquí en Latinoamérica, a principios del 1900, más que nada, con los primeros anarquistas fuertes, adecuándonos a aquellos tiempos, el punk realzó un poco ese movimiento anarquista, reacomodándose por aquellos años, 70, fines de los 70, principios de los 80, para generar una contracultura, para generar una postura, para generar tanto política como social. ¿Crees que sirvió al día de hoy? Vos estás parado al día de hoy, estás presentando un libro, estás viviendo en una Argentina, estás viviendo en un mundo total e íntegramente capitalista. ¿Crees que, no que sirvió es la palabra, pero en qué crees que ayudó o colaboró ese movimiento con esa postura que traía el punk atrás para hoy en día? No, yo creo que ayudó en ese momento a ver que había una visión nueva sobre las cosas. En realidad lo iniciaron los Sex Pistols, que eran más politizados, claro, con la anarquía, contra la reina y todo ese tipo de... La desocupación, creo que estaba la Margaret Thatcher. Acá nosotros lo hicimos en contra de la dictadura militar, que fue tremenda, con el primer disco, con represión, tal es así que nosotros grabamos el disco en el año 82, en plena guerra de Malvinas, y el disco salió 1 año y medio después, porque era imposible, era impublicable por el nombre y las letras. Recién cuando asume el gobierno democrático Alfonsín salió el disco. Creo que eso le dio un aire nuevo a la música, al rock, era una revolución mismo en contra del rock. Claro. Ya a partir de que pasaron ya 30 y pico, 40 años, hoy en día ya, como decís, el mundo es diferente, y ya un poco ya es una cosa más el punk. No es lo mismo que era en los principios, que era más anárquico y caótico, no es lo mismo.
Y aparte, si no me equivoco, hasta tuvieron que cambiar un poquito, o sacar una letra del nombre de los violadores, ¿no? Los voladores, si no me equivoco. Los voladores fue en un show que hicimos en Mar del Plata de teloneros de Riff, la banda de Papo, y al intendente no le gustó el nombre y los carteles le sacó la I y tuvimos que tocar como los voladores. Fue la única vez que tocamos así. Me parece quizás, solamente quizás que se debe aclarar también de que los violadores se correspondían, el nombre correspondía a los violadores de la ley. Hoy en día vivimos en épocas de cambios culturales y me parece que no está de más aclarar para aquellos que no han conocido, aquellos jóvenes que no han conocido esos inicios, ¿no? Que no se yo justamente fui el que le puse el nombre a la banda y lo destaco en el capítulo, que es un año 1980, año fundacional de los violadores, que pasa a ser el nombre del testigo de los violadores, que se me ocurrió justamente porque los violadores de la ley eran justamente los militares que habían asaltado el poder, entonces no había libertad, no había pura represión, y fue una manera de, con ese nombre, ridiculizar esa dictadura, pero no tiene nada que ver, o sea, tiene muchas acepciones el nombre, vos podés, no sé, violar un semáforo rojo, hay miles de cosas, pero hoy en día, claro, todos lo llevan al plano sexual, pero no tiene nada que ver. Exacto, por eso lo decía, por eso me parecía que valía la pena la aclaración también. Sí, totalmente. Porque en los tiempos que vivimos se puede malinterpretar y mucho. Claro. Sergio, vos tenés disco solista, ¿no? ¿Tenés un disco? Sí, grabé un disco en el 2019, un disco solista mío que son de covers, hay 2 o 3 temas míos, pero son covers de varias, de la historia del rock y del pop. Y bueno, con el asunto de la pandemia quedó demorado, pero yo creo que el año que viene lo voy a sacar en vinilo. No es para presentarlo en vivo, sino que queda como un disco nada más. Sí, para un melómano. A mí me encantaría tenerlo. Yo me enteré ahora que tenías un disco y me encantaría, lo voy a buscar. Sí, cuando salga, por supuesto. No, sí, claro. Es muy bueno el disco, es muy entretenido. Está bueno. ¿Seguís teniendo contacto con los Dito Tenjosen? No, o sea, yo una vez grabé con Campino cuando él vino a grabar Una Voz Ultraviolento las voces y me invitó a hacerlo, fue en el año 2009, 2010 por ahí. Y ya después no tuve más contacto. Como no manejo internet, pero ellos mandaron un gran saludo. Le mandás una carta, no le llega nunca. no, pero me mostraron un saludo de ellos muy emotivo cuando falleció Pil, que bueno, hicieron toda una... Y ahí nos nombran a todos. Claro. La presentación de Lo hice porque me lo prometí será el día 22 de diciembre en el marco de la exposición Los 80, el rock en la calle, que se realizará en el Museo Histórico Nacional. Yo ya voy a estar ahí, ya te digo que te voy a hinchar las pelotas, ya que hablamos un ratito hoy, te voy a hinchar las pelotas ese día, por lo menos para presentarme y mirarte a los ojos y decirte yo soy el boludo que te hacía preguntas, aunque sea, ¿no? Sergio, para dejarte tranquilo, ¿cómo vive ¿puedo decir que sos un ex-punk o un punk? ¿Sos padre? ¿Tenés familia? No, tengo mi pareja, mi novia, pero no tenemos hijos. No, nunca quise tener hijos. Está bien. En cierta medida sí, soy punk porque me gusta el punk rock. Ahora llevo una vida normal, como todo el mundo. Claro, más tranquila, ya no es lo mismo, pero sí valoro mucho lo que se hizo en los principios y el libro es un poco la reivindicación de toda esa época, ¿no? Ya los pelos no se paran. Claro, uno lleva siempre adentro Sí. Pero está bien. Mismo, ¿Estás contento con el resultado del libro? Sí, estoy muy contento, la verdad que sí. Es más de lo que yo esperaba. Además, la editorial es muy buena, hicieron una tapa buenísima y yo tengo el primer ejemplar, así que tengo que hacer recordar que hay muchas fotos que son de mi archivo personal, que están adentro del libro, que nunca había publicado la prensa y es bueno verlo. Bueno, ya lo van a ver el 22, ahí en el museo. Sergio, muchísimas gracias. Te quiero decir que para mí es un placer y más lo va a ser el miércoles que viene cuando pueda presentarme personalmente, cara a cara, como corresponde. Y como lo decía recién, pero es un placer haber charlado por lo menos estos minutos con vos. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste esta mañana. Y la verdad es que por lo poco que he leído yo recomiendo el libro para que lo compren, lo lean. Es parte de la historia, es parte de la historia nuestra también, porque no solamente habla de una parte musical, sino que habla de un estadio, como todo, como el arte, la música, la escritura, la pintura, el teatro, no solamente dice sobre la acción en
en sí, sino sobre la realidad en la que se ha vivido. Y está bien plasmado, por lo menos por lo poco que he pispeado en el libro. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado, Sergio. Bueno, gracias a vos por el espacio y bueno, nos vemos allá entonces. Las puertas están abiertas para lo que necesite. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Era un prócer, chicos, una persona, uno de los 4 que comenzaron con una nueva etapa musical en Argentina para con el resto del mundo. Sergio Gramática, baterista de Los Violadores o ex baterista de Los Violadores, miembro fundacional de esa banda. Nos vamos con Nada ni Nadie nos puede doblegar.